Ok, bueno, vamos a hablar de un tema que pareciera menos importante y bueno, tal vez me gustaría retomar. Hay una pregunta que le hicieron a Oscar. ¿Cuándo empiezan a sufrir las células por falta de oxígeno? Normalmente nosotros no nos damos cuenta de ese sufrimiento por falta de oxígeno por el hecho de que a nivel celular pues requerimos tener presiones por debajo de 40 milímetros de mercurio para que empiece a haber sufrimiento celular. Y parte importante de lo que es el apoyo respiratorio actualmente es la humidificación de los gases que respiramos. Nosotros no podemos estar sin una cantidad de vapor de agua presente en el aire que respiramos, dado que esto llevaría a graves trastornos en los mecanismos de higiene y de protección de nuestras vías aéreas. En relación al funcionamiento normal de nuestras vías respiratorias, nuestra nariz se encarga de filtrar, calentar y humedecer el aire que respiramos en un 80%. Cuando el aire pasa a través de su nariz, la arquitectura, el gran vascularización que hay en nuestra nariz, la presencia de glándulas secretoras de moco, permite que los gases o el aire que nosotros respiramos, al pasar a través de ella, logre obtener una saturación de prácticamente el 80% de humedad que requerimos para mantener el buen funcionamiento de nuestras vías aéreas. Cuando nosotros hacemos que transiten los gases hasta nuestros bronquios principales, nosotros ya logramos tener una condición de humedad de 100% a lo requerido en nuestras vías aéreas, que son 37 grados de temperatura con 44 miligramos de agua por litro de aire. A este punto se le conoce como punto de saturación isotérmica, es decir, los gases están en condiciones de seguir su conducción a través de todas nuestras vías respiratorias y mantener el buen funcionamiento de las mismas. Perdón. ¿Para qué nos sirve la humedad? Pues nos sirve para mantener este gran filtro que cubre todas nuestras vías aéreas, que son las dos capas de moco, la capa de gel, la más superficial del moco bronquial, que se encarga de contener partículas, gérmenes, sustancias ajenas a la vía aérea, a las vías respiratorias, y a través de las células secretoras de moco ciliadas y el movimiento de estas mismas de una capa más acuosa del moco, se logra estar cambiando constantemente las secreciones en nuestras vías aéreas, teniendo un recambio de cerca de 250 mililitros al día de secreción bronquial. Cuando nosotros exponemos nuestras vías aéreas a gases medicinales o a respirar en condiciones de un déficit de humedad importante, y creo que en la vida diaria nosotros podemos entender esto cuando estamos expuestos mucho tiempo a un aire acondicionado. Los aires acondicionados, además de enfriar el aire, tienen la función de secar ese aire. Entonces hay déficit de humedad, ¿y qué pasa? Exposiciones prolongadas, y las abuelitas nos decían, tápate bien porque te va a hacer daño ahorita que salgas al aire frío. Realmente lo que nos hace daño es respirar el aire frío, porque va a hacer que el epitelio ciliado empiece a reducir su capacidad de movimiento, de estar purificando, removiendo las secreciones en nuestras vías aéreas, y cuando exponemos por largos periodos a gases secos, pues hay una desepitelización del mismo, un déficit para el buen transporte del moco. Aquí es un moco tincionado para ver el efecto de un cilio, un epitelio bien ciliado, y cómo está transportando el moco para lograr la evacuación de los mismos. Cuando nosotros cambiamos las condiciones, es decir, que nosotros sometemos a las vías respiratorias a la colocación de una vía aérea artificial, o como en el tema que anteriormente les mencionaba Oscar, hablar de alto flujo, sometemos a nuestras vías aéreas a gases medicinales a altos flujos en grandes cantidades. Nosotros tenemos que hacer que esos gases estén en las condiciones óptimas para un funcionamiento adecuado en nuestras vías aéreas. Cuando nosotros respiramos oxígeno de una instalación hospitalaria, el oxígeno sale a temperaturas por debajo de 15 grados centígrados. Además de ser muy frío, está con un porcentaje de humedad cero, dado que los gases medicinales son gases industrializados. El aire de grado médico, el oxígeno que utilizamos en los hospitales, no llevan presencia de humedad,
y nosotros ponernos a respirar, vamos a terminar haciendo que el punto de saturación isotérmica, sobre todo cuando hay una vía aérea artificial, se traslade a generaciones bronquiales mucho más adentro. Tomemos en cuenta que en nuestras ramificaciones principales, pues el calibre reduce el riesgo de un taponamiento rápido, pero no poco infrecuente. El hecho de que nosotros podamos humectar adecuadamente los gases permite una protección en vías aéreas. A raíz, lo mencionaba Oscar, de la pandemia fue que prácticamente en todo el mundo se volteó a ver a los ventiladores, a la ventilación mecánica. Pero asimismo, como cuando hubo esfuerzos de la sociedad en general para apoyar desarrollando dispositivos de ventilación mecánica que no cubrían las necesidades de sofisticación que requiere actualmente la atención médica, igualmente el desarrollo de la humidificación va de la mano de esto. Cuando nosotros empezamos a hacer en la medicina ventilación mecánica alrededor de los años 50, como lo más parecida a la que lo conocemos nosotros, en esos inicios los gases se inyectaban a las vías aéreas sin un aporte de humedad. ¿Y qué fue lo que empezaron a notar los primeros en trabajar ventilación mecánica con presión positiva? Pues que se generaban taponamientos de moco, que se generaba una obstrucción de la vía aérea y que comprometía la ventilación, conllevando a esto a fracasos y a incrementar la mortalidad. Los primeros intentos Bueno, entonces, si nosotros hablamos de terapia de humidificación, tenemos que hablar de saturar con el aire inspirado para usos médicos, con la intención de que haya partículas suficientes de moléculas de agua para mantener el buen aclaramiento mucociliar, el buen funcionamiento de nuestros mecanismos de defensa en las vías aéreas. Nosotros, al hablar ya en términos médicos de humedad, tenemos que tomar en cuenta dos valores: humedad esencial y humedad óptima. Humedad óptima, el punto máximo de saturación que se alcanza a 37 grados de temperatura, que logramos obtener 44 miligramos de agua por litro de aire o litro de mezcla aire-oxígeno. Y humedad esencial, cuando nosotros hablamos de rangos de temperatura de 30 a 32 grados centígrados, que esto es lo ideal cuando nosotros utilizamos dispositivos que no suministran el oxígeno con una vía aérea artificial, y que además no suministran el oxígeno en cantidades por encima de lo convencional. Oscar les hablaba de alto flujo. No es muy común que nosotros respiremos a 60 litros por minuto, que recibamos una cantidad de gas medicinal a 60 litros, que ya involucra que nosotros humectemos, que le demos las condiciones ideales a los gases para mantener la buena función de los gases inhalados y que logremos un efecto benéfico en el paciente y no un deterioro de la vía aérea. Hay recomendaciones desde hace muchos años, como lo hace la Asociación Americana de Cuidados Respiratorios, donde se recomienda que aquellos pacientes que van a recibir ventilación mecánica con un tipo de dispositivo u otro reciban terapia de humedad, reciban humidificación en esos gases respirados a través de un ventilador, a través de una vía aérea. Y pues básicamente tenemos dos tipos de dispositivos, unos conocidos como dispositivos pasivos, en los cuales vamos a tomar la humedad que el paciente pierde en la exhalación, y dispositivos activos en aquellos en que nosotros agregamos calor y humedad en el aire que está respirando nuestro paciente. En relación a los humidificadores pasivos, se volvieron muy famosos, se volvieron un dispositivo de uso muy común y muy constante durante estos últimos años, por la intención de nosotros disminuir el desprendimiento de gotas de flush en la respiración del paciente y exponernos a los contagios durante el COVID. Ustedes, cuando hablaban de ventilación mecánica durante el COVID, era muy difícil pensar que alguien se atreviera a hablar de humidificación activa. Casi todo mundo en sus hospitales tomaba la decisión del uso de la humidificación pasiva a través de dispositivos de nariz artificial, conocidos coloquialmente.
Algunos de estos dispositivos están tratados con sales de litio, de calcio, de magnesio, de aluminio, que hacen el efecto de absorber la humedad y posteriormente a ver, perdón. Adelante. Ahí está, ok. Los sistemas pasivos o narices artificiales pues tienen ventajas muy cómodas porque son de bajo costo, son de un manejo muy sencillo, son ligeros. Algunos con un buen cuidado podemos alargar su vida útil entre 24 y 72 horas. Son versátiles, pero también tienen algunas limitantes en algún tipo de pacientes. Ajá. Aquí hay algunos dispositivos, estos para uso en ventilación mecánica, estos para uso en pacientes con traqueostomía ambulatorios y con respiración espontánea, algunos de tipo neonatal como este. Hacia adelante. Ok, gracias. Aquí miren, pues son las maneras en que los dispositivos atrapan la humedad. ¿Qué es lo que va a pasar? Es una especie de disco que se coloca entre el tubo endotraqueal y el ventilador. El paciente respira a través de él y a través de estos materiales tratados con sustancias, algunos son tubo corrugado de papel tratado con alguna sal higroscópica que va a detener la humedad, pues saturan este material con humedad o este material poroso, este poliuretano, se satura con la humedad que exhalamos nosotros en la respiración. Nosotros perdemos agua cuando respiramos, también llamado como pérdidas insensibles, y a partir de esto es que se aprovecha esa humedad para utilizar nosotros estos dispositivos conocidos como humidificadores pasivos o narices artificiales. La que sigue, por favor. Nada más que, bueno, nosotros tenemos que tomar en cuenta que hay dispositivos narices artificiales con condiciones de funcionamiento con cada grupo etario de pacientes. Dispositivos para uso en recién nacidos no necesariamente prematuros, sino recién nacidos a término, en pediátricos y adultos, y el funcionamiento se relaciona a partir del volumen corriente, la cantidad de gas que entra y sale en los pulmones en una respiración normal, y alcanzando esos volúmenes, los dispositivos, cuando logran su punto de saturación máximo de humedad, permiten entregar rangos entre 33 hasta 37 milímetros. Perdone, Aimer, por favor, gracias. Poder mantener estos rangos de humedad. Cuando nosotros utilizamos dispositivos pasivos, buscamos que los niveles de humedad que se entreguen estén alrededor de los 30 miligramos de agua por litro de aire, por lo menos. Aquí hay algunas condiciones técnicas. No todos los fabricantes, o no siempre nosotros como área usuaria o como clínicos aplicando este tipo de terapia, conocemos el desempeño de la marca de dispositivo que utilizamos, y tiende a ser muy importante para el manejo adecuado de nuestros pacientes, que nosotros logremos los objetivos de mantener húmedas las vías aéreas. ¿Cómo detectamos nosotros si esto es suficiente? Pues al momento en que se realiza una aspiración de secreciones en el paciente, uno evalúa la condición que guarda el moco bronquial. Si el moco bronquial está seco y yo meto una sonda de succión y se queda adherido la secreción por dentro y por fuera de la cánula, son condiciones de déficit de humedad en ese moco. Cuando el moco al momento de succionarlo se traslada por la sonda y no se queda adherido, hay buenas condiciones de humedad. Eso nos puede decir que el dispositivo funciona adecuadamente. Además, cuando utilizamos dispositivos pasivos, es muy importante considerar que hay pacientes que con algunas patologías no son candidatos al uso de este tipo de dispositivos. Aquellos que están con problemas, con desequilibrios hidroelectrolíticos, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, fibrosis quística, que haya alguna alteración en cuanto a la secreción del moco bronquial, podemos generar déficit de humedad y generar que se favorezca el taponamiento de moco en la vía aérea. La que sigue, por favor. Y les decía, no todos los pacientes son adecuados. Asma, EPOC, fibrosis quística, pacientes deshidratados. El año pasado era muy frecuente que tuvimos olas de calor muy terribles en México.
encontrar en las salas de urgencias abuelitos descompensados con una enfermedad crónica subyacente, fuera EPOC, enfermedad renal crónica, algunos padecimientos neurológicos que terminaban intubados porque presentaban una neumonía, que aplicábamos este tipo de dispositivos y nos hacían taponamientos de moco. ¿Por qué? Porque ya había una condición de deshidratación generalizada y estos dispositivos en pacientes deshidratados no funcionan adecuadamente. Entonces no eran pacientes candidatos para el uso de este tipo de dispositivos. Había que migrarlos hacia la humidificación activa. Ya hablando de humidificación activa, la que sigue por favor, tenemos que remontarnos a la historia de la ventilación mecánica. Yo les mencionaba que la ventilación mecánica como la conocemos, pues hablamos de ella desde los años 50, cuando en la epidemia de poliomielitis empieza a canular pacientes, a darles ventilación con fuelles parecidos a una bolsa de reanimación actual, logrando ventilarlos, logrando mejorar la sobrevida. Hace pocos días falleció Paul Alexander, una persona que vivió más de 70 años en un pulmotor. Vivía dentro de una cámara, una coraza de hierro que le generaba la insuflación de sus pulmones. Ese es el previo a la ventilación mecánica como la conocemos actualmente. Actualmente en presión positiva nosotros tenemos que tener una vía aérea artificial y proporcionar la humedad que se requiere. Pues bueno, al inicio se buscaba cómo generar esa humedad necesaria para mantener las vías aéreas bien hidratadas. Este es un equipo de los años 60, 70, es un Ohio 560, que tenía un dispositivo para humidificar las vías aéreas. Y haciéndoles una analogía aquí presente, en algunos locales a lo mejor van a ver unos humidificadores de ambiente, le ponen un montón de agua y genera una pequeña columna de vapor para humidificar el ambiente dentro de una habitación. Algo parecido funcionaba este tipo de nebulizador, un nebulizador ultrasónico para hidratar ese gas médico que le entregábamos al paciente. La diferencia de esto a como lo hacemos actualmente es que esto entregaba por minuto mililitros de agua en el aire. Sobresaturábamos de humedad las vías aéreas del paciente y haciendo un fenómeno que cada vez es menos frecuente oír cuando hablábamos nosotros de encharcar las vías aéreas. Metíamos agua de más a las vías aéreas del paciente, las sobrehidratábamos y hacíamos que la secreción bronquial se volviera muy líquida y generara trastornos en la respiración del paciente. En lugar de ayudarlo, sobrehidratábamos y generábamos problemas. Pero bueno, estos fueron los primeros inicios por intentar mantener humidificación en las vías aéreas en los años 60, 70. Poco después, pues ya se desarrollan sistemas de humidificación. Les mencionaba hace rato, humidificación es entregar miligramos de agua por litro de aire, una pequeña porción en ese aire que respiramos. Muy distinto a cuando nosotros hacemos aerosoles, que entregamos medicamentos inhalados, que entregamos fracciones de mililitro en un minuto. Aquí entregamos miligramos de agua por litro de aire, cubriendo solo las necesidades para mantener bien hidratadas las vías aéreas. Hay sistemas de paso, sistemas de burbuja, como sería el borboteador que ustedes utilizan que en una cánula nasal. Y en los sistemas de paso tenemos sistemas de mecha y sistemas de arrastre de superficie. La que sigue, por favor. Y aquí, bueno, vamos a hacer también un poquito de historia. La intención de que ustedes vean cómo ha sido el desarrollo de esto, porque actualmente tenemos niveles de sistemas de humidificación muy seguros para el paciente, de muy bajo consumo de energía y muy efectivos en cuanto a la eficiencia que presentan en el uso de los pacientes. Estos son dispositivos que nosotros utilizábamos en ventiladores en los años 70, 80, humidificadores de tipo cascada en la que entraba el flujo del gas. Hagan de cuenta que esto era una especie de coladera, se rompía el flujo de aire oxígeno aquí en pequeñas burbujas, tenían contacto con el depósito de agua, se generaba el arrastre de moléculas de agua en el gas inspirado por el paciente. Aquí había un control para seleccionar la temperatura. Este era un interruptor térmico, se quitaba el depósito del agua y se dejaban de calentar. Estas barras, una se encargaba de calentar el depósito de agua y el otro era un termostato para regular la temperatura y cesar el calentamiento de la barra térmica. Estos fueron sistemas de cascada. Seguramente si ustedes
se acercan con personas de más tiempo trabajando en un hospital. Cuando les hablan de un humidificador, a veces les dicen ponle la cascada. La cascada es a partir del principio en que funcionaban sus abuelitos de los humidificadores actuales. Los Cascade de Puritan Bennett, o el Aqua, ya les iba a decir Aqualung, pero Aqualung es una canción de Jethro Tull. El Aquapor de Draeger, son dos sistemas de burbuja que se utilizaban entre los años 70 y 80. Este es otro sistema, un sistema conocido como sistemas de mecha o WIC. El flujo de gas entra a la cámara. Estas son unas paredes calentadas. Aquí hay un depósito de agua y se coloca un papel entre la pared caliente, un papel filtrante que absorbe el agua por capilaridad y hace que toda la pared, además de estar caliente, esté hidratada con esa humedad, y al paso del gas por las paredes húmedas se genere arrastre de calor y humedad y posteriormente se envía al paciente. Este es uno de esos sistemas. Esos sistemas le puede hacia adelante, perdón. Creo que tengo el dedo muy pesado y hago un poquito de desorden. La que sí, ahí. Gracias. Los sistemas de mecha han evolucionado. En México no son comercializados, pero hay una generación de este tipo de sistemas que todavía es vigente, que tienen un sistema como en el diagrama que vimos anteriormente, donde entra el gas, con una pared húmeda se genera el arrastre sobre las paredes y se dirige el gas al paciente. Los sistemas de humedad actualmente utilizan algo parecido a lo que usamos en las cunas de calor radiante. Utilizamos servocontroles. Hay control que mide la temperatura a la salida de la cámara y a la llegada del gas al paciente para estar regulando la temperatura y evitar con esto sobrecalentar los gases inspirados por el paciente. La que sigue, por favor. Aquí es otra imagen de un sistema de mecha con el cartucho de humidificación, entrada de gas, salida del gas. Por aquí se le suministra el agua y se conduce a través de las mangueras del circuito hacia el paciente. La que sigue, por favor. Obviamente que pues esto tiene desarrollo. Los sistemas que actualmente son más comunes de uso y más frecuentes son este tipo de sistemas, los sistemas de paso de arrastre de superficie, que han ido evolucionando de una manera muy importante, reduciendo con esto los beneficios de que esto evolucione. Es que cada vez son más seguros los sistemas y manejándolos adecuadamente, en lugar de que el hecho de que nosotros aportemos humedad a las vías aéreas signifique un riesgo de incrementar posibilidades de neumonía asociada a ventilación mecánica en el paciente, al funcionar adecuadamente los equipos y con un cuidado bien estandarizado, logremos reducir estos riesgos. Hablando de neumonía asociada a ventilación mecánica, que está muy relacionado a la humidificación de las vías aéreas, uno de los grandes problemas en los hospitales, y ustedes lo ven aquí en toda la expo, es el cuidado de atención de heridas, de úlceras por presión, que generan altos costos en la atención del paciente. Y ustedes van a ver en diversos de los stands que hay quien maneja sistemas de succión cerrado, filtros, circuitos de ventilador, sistemas de barrera, para que evitemos esa sobreinfección de las vías aéreas, el que reduzcamos la neumonía asociada a ventilación mecánica. A la humidificación a veces se le ha estigmatizado como un generador de problemas en la vía aérea, un favorecedor de neumonía asociada a ventilación mecánica. Trabajando adecuadamente los sistemas, esto tiende a abatirse, aún con sistemas activos o con sistemas pasivos. Todo es en relación a una estandarización de procedimientos y del buen uso de estas herramientas. Aquí uno de los grandes desarrolladores en el mundo de la humidificación pues es la marca Fisher & Paykel. Aquí es el primer prototipo de los humidificadores Fisher & Paykel, que utilizan un frasco de mermelada en el cual hacen dos orificios en la superficie del frasco y por dentro colocan una serpentina. No sé si se alcance a ver aquí, tiene un espiral metálico, el cual se le pone también papel humectante para que absorba el agua, o papel filtro para que absorba el agua por capilaridad y incremente el contacto entre el gas que circula dentro de ella y el calor y la humedad,
para proporcionar una cantidad de humedad suficiente. ¿Qué también ha evolucionado en estos equipos? Las primeras generaciones, el calentamiento de la placa a los depósitos de agua o cámaras de humidificación no era lo suficiente, y era por lo que había que utilizar estos dispositivos de mecha o serpentines para aumentar contacto entre calor y humedad con el gas que inspiraba el paciente y lograr obtener la entrega de gases con la humedad óptima. La que sigue, por favor. Gracias. Aquí miren, son diversos desarrollos que ha tenido la marca Fisher & Paykel en relación a los humidificadores, hasta los últimos dispositivos que contamos actualmente. Son sistemas más básicos, con un con un dial solamente referencial a las temperaturas, en los cuales utilizábamos este tipo de depósitos, que andábamos alcanzando temperaturas entre los 36 y 37 grados, pero para que yo hiciera que el gas llegara al paciente entre 36 y 37 grados, la cámara tenía temperaturas alrededor de 50 grados, y lo cual me generaba altos condensados. La que sigue, por favor, en el circuito. La que sigue, por favor. Okay. Y era la razón porque los circuitos de ventilador cuentan con estos vasos, son trampas de humedad, para que el condensado que se genera desde el humidificador hacia el paciente pueda contenerse la lluvia, el condensado que se haga en la manguera, y pueda drenarse sin desconectar al paciente, e igualmente en la exhalación, si hay condensados, se puedan drenar sin generar desconexiones al paciente. Yo mencionaba neumonía asociada a ventilación mecánica. Uno de los grandes asociaciones entre neumonía asociada a ventilación mecánica y la humidificación es esos condensados entre la humedad. De hecho, todas las guías de neumonía asociada a ventilación mecánica sí lo mencionan. El buen manejo de los condensados reduce los riesgos de neumonía asociada a ventilación mecánica. Una manera de gestionarlos era a través de estas trampas de aguas colocadas en estos circuitos para humidificadores más básicos a los que actualmente manejamos. La que sigue, por favor. Conforme se fueron desarrollando los dispositivos de humidificación, pues empezaron a utilizar estos cables calefactores que se encargaban de calentar por dentro la manguera para mantener una temperatura constante, y nosotros lográramos entregar esos gases en humedad, en temperatura ideal, 37 grados, alcanzar esos 44 miligramos de agua, pero evitando grandes cambios de temperatura que nos favorecieran el condensado en las mangueras y que nos incrementaran los riesgos para nuestro paciente. La que sigue, por favor. Aquí, bueno, todos estos son modelos variantes, son 730, 720, 750, generaciones que hacía con algunas variantes el fabricante para el uso de la ventilación mecánica en domicilio, para el uso de ventilación mecánica dentro de los hospitales. Y como les mencionaba, pues entraba el gas, daba la vuelta por el serpentín, se trasladaba el gas hacia el paciente, y se introducían cables calefactores en circuitos reusables para disminuir el condensado. Aquí también había un factor importante. Cada fabricante de ventilador hacía sus mangueras de distintos materiales. Algunos utilizaban un plástico ligero conocido como Hy-Trel, algunos otros hacían mangueras de silicones, y esa diferencia de materiales en las mangueras hacían que a veces la eficiencia del cable calefactor no fuera la misma entre un circuito de una marca y otra, favoreciendo los condensados. Pero era muy claro buscar los objetivos, y si ustedes lo ven aquí en este dial, están en color azul, 36, 37 y 38 grados, que son la zona donde nosotros mantenemos los gases cercanos a los 44 miligramos de agua por litro de aire, y que nos es importante lograrlo. ¿Por qué? Porque es el punto donde nosotros vamos a aportar el 100% de humedad a la vía aérea del paciente, evitando que se resequen las mucosas, evitando la generación de los tapones de moco y la obstrucción de la vía aérea del paciente, los grandes problemas relacionados entre la humidificación y la ventilación mecánica. Ya la siguiente generación de dispositivos humidificadores involucran ya controles más hechos desde el fabricante, ya que el fabricante nos da la opción de manejarlo de dos maneras. Modo mascarilla, que era lo que yo les mencionaba de humedad esencial. No, perdón, humedad esencial entre 30 y 32 grados.
y humedad óptima, que es cuando hay un procedimiento invasivo, llámese tubo orotraqueal, cánula de traqueostomía, o el caso del alto flujo, utilizamos esta temperatura cercana a los 37 grados, porque les decía, cuando usamos alto flujo nasal, no es común respirar nadie de nosotros 60 litros de gases medicinales con un déficit altísimo de humedad, entonces por eso nos es importante hacer que lleguen a las temperaturas adecuadas. ¿Por qué tiene que ser en modos invasivos? Cuando yo lo inyecto a través de una cánula nasal que está dentro de mi nariz, o un tubo endotraqueal o una cánula de traqueostomía, no tiene contacto con mi piel, no hay sensación del calor que recibe el gas bien humedecido mis vías aéreas. Cuando yo utilizo un ventilador con una mascarilla, la ventilación no invasiva, sí me es importante manejar con rangos de temperatura entre 30 y 32 grados. ¿Por qué? Normalmente en hospitalización, en pacientes agudos, utilizamos mascarillas oronasales que cubren nariz y boca, y ustedes los van a ver en los diversos están ese tipo de mascarillas de ventilación no invasiva. E imagínense la sensación de estar respirando con un dispositivo que me tenga cerradas las vías aéreas, pero me tenga temperaturas cercanas a 37 grados. Me generaría sofoco, me generaría más sensación de claustrofobia y haría poco cómodo para el usuario el procedimiento. Por eso el fabricante, ya a través de estudios de muchos años, y casi ya todos los fabricantes nos trabajan en este tipo de herramientas, en modos invasivos y no invasivos, para que nosotros no estemos manipulando la temperatura del humidificador. Hay botones que nos silencian las alarmas, que pueden estar dadas porque haya falta de agua en la cámara, porque alguno de los sensores no esté conectado, porque alguno de los cables esté fallando, y a través de este icono con distintos LEDs nos indica dónde está la falla para que nosotros detectemos y busquemos restablecer el buen funcionamiento del humidificador, y un display que nos está mostrando constantemente la temperatura proximal al paciente, la temperatura a la que llega el gas a nuestro paciente. Un botón de encendido, obviamente, simplificando el uso. Estos dispositivos, ya la generación previa a la más reciente que tenemos, que ahorita platicaremos de ello, del 950, nos permitía utilizar tanto circuitos reusables como desechables en distintas configuraciones, con trampa de agua en la exhalación, con mangueras, las dos con cable calefactor para reducir los condensados en ambas líneas. Este es un sistema de alto flujo. Digo, hace rato Oscar nos mostraba equipos desarrollados para alto flujo como tal. El alto flujo, pues andamos ya cerca de los 15 años de que se está usando. Este es un alto flujo o un sistema de humedad y oxígeno que hicimos hace algunos años para atender pacientes de fibrosis quística en mi hospital. Aquí hacíamos la mezcla de aire y oxígeno con este dispositivo Venturi, mandábamos a través de las cánulas de alto flujo, y con un circuito reusable hacíamos la calefacción del circuito para evitar los condensados. Y yo les mencionaba la temperatura para alto flujo, 37 grados de temperatura, buscábamos alcanzar el objetivo. Y bueno, esto se ha vuelto muy, muy seguro, por lo que yo les mencionaba, la utilización de sistemas de servocontrol para el control del calentamiento de la manguera interna, los sensores que miden la temperatura de salida de la cámara y llegada al paciente. En algunos hay un sensor de flujo que detecta qué tanto flujo hay en el circuito, y a partir de eso el equipo determina si está funcionando en modo neonatal, pediátrico, adulto, de acuerdo al gas que está desplazando por minuto, y a través de eso decide cuánto hay que calentar el cable que va por dentro de las mangueras para reducir la posibilidad de condensado y lograr nuestras temperaturas objetivo y permitir una buena terapia de humidificación en nuestros pacientes. La tecnología el fabricante la ha desarrollado todavía mucho más a sistemas de evaporación de humedad al ambiente. Esta nueva generación de circuitos de ventilador o mangueras permiten que a través de la manguera exhalatoria el material transpire la humedad que genera en la exhalación del paciente, manteniendo calentada la manguera con un cable por dentro, pero evaporando la humedad para evitarnos los condensados. Les vuelvo a reiterar lo que les he mencionado ya como 4 veces: el manejo de los condensados adecuadamente reduce los riesgos de neumonía asociada a ventilación mecánica. Por eso es que los fabricantes han hecho tanto énfasis en mejorar y en desarrollar sus dispositivos y volverlos. La que sigue, por favor.
cada vez más seguro para nuestros pacientes. Ya la segunda generación de estos circuitos, pues en la rama inspiratoria, en la que lleva el gas hacia el paciente, trae en la manguera una especie el plástico está con burbujas de aire dentro de la misma manguera, con la intención de generar una barrera entre la temperatura ambiente y el interior de la manguera y reducir los condensados. Cada vez es más frecuente en México que nosotros manejemos pacientes con ventilación mecánica en casa. Las condiciones de casa son muy distintas a la temperatura que pudiera controlar en un hospital. En los hospitales nosotros podemos estar cercanos a las temperaturas de confort y de control para el buen funcionamiento de los dispositivos, alrededor de los 26 grados de temperatura. Pero cuando ustedes dan apoyo respiratorio a un paciente en casa, podemos tener pacientes que a veces están en habitaciones que pueden estar en la mañana a 8 o 6 grados de temperatura y en la tarde a la hora del calor, que está el sol pegando, porque les ingresa por una ventana, a lo mejor están en una habitación que tiene 30, 32 grados, que va a afectar el buen funcionamiento del humidificador. Entonces estos desarrollos que ha hecho el fabricante, Fisher & Paykel en este caso, para evacuar a través de la transpiración de las mangueras en la exhalación de la humedad y de estas barreras de burbujas de aire sobre el plástico, para lograr un aislamiento mucho más efectivo en las mangueras y reducir los condensados y lograr esos efectos de optimización en cuanto a la humidificación, que no estemos buscando apagar o modificar la temperatura a temperatura no invasiva o temperatura de humidificación esencial. Sucede mucho en los hospitales, y si algunos de ustedes ya van a hospitales o algunos de ustedes están haciendo práctica, van a ver que cuando hay un ventilador trabajando, el humidificador pita y la primera solución que encuentra alguien es apagar el humidificador y con eso quitarse de problemas, aunque no sea una solución para el paciente, sea una solución temporal. La que sigue, por favor. Y bueno, no solo Fisher & Paykel, sino otros fabricantes en el mundo han tendido a hacer simplificar el funcionamiento de los sistemas de humidificación. ¿Cómo? Quitando cables externos, haciendo que los cables que monitorean la temperatura, que calientan el circuito, sean parte del mismo sistema, quitándonos cables, y que el humidificador detecte el tipo de funcionamiento que tiene, que si tiene un funcionamiento no invasivo, si tiene un funcionamiento de alto flujo, de ventilación mecánica, y adecue la temperatura a cada uno de los sistemas con sistemas que se conecta a la cámara de humidificación. La que sigue, por favor. Y ya nosotros no tenemos control de modificar condiciones en el circuito. Si ustedes se fijan, esta manguera se ve distinta a las que mostrábamos anteriormente. Aquí ya en el espiral, en el corrugado del circuito, va implícito el cable calefactor, el que va a mantener la temperatura constante. Para hacer una pequeña analogía, humidificadores viejitos, para que yo lograra hacer que el gas saliera aquí a 37 grados a mi paciente, yo tenía que buscar a veces 50, 55 grados de temperatura aquí, generando un gran condensado en la rama inspiratoria, y que ese condensado tenía que drenarse a través de trampas para lograr yo aquí 37 grados. Ya con estos sistemas en la que está una espiral metálico, una resistencia calentando la manguera toda, podemos nosotros tener aquí 38, 39 grados y hacer que salga a 37 grados. Una menor pérdida térmica, una mayor eficiencia para alcanzar las temperaturas de funcionamiento, menor consumo de agua, menor consumo de energía y una optimización del trabajo con el paciente en periodos muy cortos. Antes de 10 minutos el humidificador ya alcanzó la temperatura y humedad adecuada para el paciente. Esta es la nueva generación, esto es lo que próximamente veremos ya montados en nuestros ventiladores, tal vez en un año, que normalmente es lo que se tardan los registros sanitarios en México, y vendrá a sustituir algunos dispositivos de terapia de humidificación. La ventilación mecánica, la atención del paciente en cuidado crítico, no puede entenderse si él está sometido a ventilación mecánica si nosotros no tenemos dispositivos de humidificación óptimos y adecuados para cada tipo de pacientes.
Puede haber pacientes que les vaya muy bien con sistemas de humidificación pasiva en periodos cortos de ventilación, pero hay pacientes que requerimos tener ventilación mecánica dentro de los hospitales tal vez por semanas, y pacientes que requieren ventilación mecánica en casa por años. Yo les puedo platicar de pacientes que tenemos con ventilación mecánica en México de más de 8 años recibiendo el apoyo de un ventilador por problemas neuromusculares, por enfermedades neurológicas como la esclerosis lateral amiotrófica, que están sometidos a ventilación mecánica por más de 8 años. Y cuando ellos no tienen un sistema de humidificación adecuado, que no estamos pendientes a la vez de que ellos se mantengan en unas condiciones de hidratación adecuadas, los problemas con la cánula de traqueostomía, con el manejo de la vía aérea del paciente, son frecuentes. Pacientes bien manejados, podemos tenerlos 8 o 10 años fuera de los hospitales. Un paciente que requiere ventilación mecánica en domicilio y que nosotros mantenemos sin que ingrese al hospital por una infección o una reinfección de vías aéreas, es un paciente bien cuidado. Para dar un contexto económico, un paciente con ventilación mecánica en condición aguda, las instituciones públicas catalogan actualmente el gasto en 60,000 pesos en promedio el día. Un paciente con ventilación mecánica que están bajo programas de apoyo como los que tiene el Seguro Social y el ISSSTE, en promedio las instituciones pagan 55,000 pesos el mes de ventilación mecánica. Hay pacientes en tiempos previos a que tuviéramos programas de ventilación mecánica que los teníamos por años en ventilación mecánica en el hospital. Yo les puedo platicar de una bebé que tuvieron aquí en el Civil Nuevo de Guadalajara, 1 año, 8 meses, nos llega a nosotros a Morelia. En Morelia lo tuvimos 8 meses antes de que nos la aceptaran en el programa de ventilación. Se aventó prácticamente, si nos fuéramos a costos, si hubiéramos podido capacitar a la familia, capacitar al personal médico cercano en el manejo de la ventilación mecánica, seguramente hubiéramos abatido un montón de costos. Y pensemos que las instituciones no solamente ven el costo día, también ven el hecho de que un paciente que nos dura más de 15, 20 días ya se consideran estancias hospitalarias prolongadas, significa quitarle una oportunidad a alguien de tener un acceso a una cirugía, a una atención por una descompensación, a pasar más horas en urgencias. Entonces, la humidificación es una herramienta tan importante como el ventilador. Yo puedo tener ventiladores mecánicos que cuestan arriba de 1 millón de pesos, pero si yo no tengo un sistema de humidificación que trabaje adecuadamente con ese paciente, pues estoy teniendo 1 millón de pesos que no me va a trabajar adecuadamente. Necesito yo hacer la optimización en el uso de la humidificación y permitir que mi paciente progrese en ese sentido. No sé si ahorita hay alguna pregunta en relación a esto, porque me toca seguir con la siguiente plática y me voy a presentar nuevamente. Vamos a hablar un poquito de traqueostomía. Para los que van llegando, mi nombre es Víctor Manuel Enríquez Martínez, soy terapeuta respiratorio, pertenezco a la Asociación Federal de Terapeutas Respiratorios. Estamos aquí gracias a la invitación y a la confianza que tiene hacia nosotros SUSIN Médica. Nos invitó a impartir este pequeño curso de terapia respiratoria o de innovaciones en terapia respiratoria, y pues les agradecemos a ustedes su presencia y esperemos que todos los miembros de la asociación trabajando el día de hoy con ustedes logremos enamorarlos un poco o un mucho del cuidado del paciente con terapéutica respiratoria.